pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó la cámara. ¿Por qué se apagó la cámara? Se apagó la cámara. Esperemos a ver qué pasó aquí, qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soraya, vamos a ver qué pasó. Espérate, miro. Espérate, me salgo y vuelvo a entrar. Vamos a ver aquí qué vemos. ¿Cómo vamos? Es que se me apagó la cámara de YouTube, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No entiendo por qué, si todo estaba bien, no tienes acceso a esta función, ¿por qué? Espérate, me salgo, no voy a salir de YouTube otra vez y voy a volver a entrar. Ay, pero tengo que volver a crearlo. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, qué está pasando aquí, la verdad no sé. Ay, espérense un momentico porque hubo un error aquí en YouTube y no sé qué pasó. Voy a tener que volver a crear en YouTube. Espérenme un momentico porque no sé qué pasó. En YouTube no sé qué pasó. Que me sacó. Buenas noches, Instagram. ¿Cómo están? Espérenme que no sé qué pasó. No sé qué pasó. En YouTube no sé qué pasó. No sé qué pasó. Se presentó algo como imprevisto y no sé qué pasó. No sé. Voy a volver a entrar. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, parece que ya
que ya, no sé qué pasó en YouTube, que me sacó, salió todo, se quitó absolutamente todo, salió de toda. ¿Cómo están? Buenas noches Instagram, buenas tardes, noches, buenos días, buen amanecer, buenas tardes YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué rico, qué rico, qué rico tenerlos esta tarde aquí, en una tarde maravillosa, donde vamos a charlar de un tema espectacular, que es descubre el poder de ser un consciente emocional para que tengas una guía para vivir una vida feliz y equilibrada. Vamos a darle un poquito de tiempo a YouTube mientras se van conectando, ya les están avisando, entonces vamos a darle un poquito de tiempo para que empiecen a entrar. Mientras tanto, Delfina, buenas tardes, qué rico. Mochi 67, buenas tardes, qué rico tenerlos aquí, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que estén aquí esta tarde de jueves de nuestro encuentro. Generalmente los jueves siempre estamos aquí, compartiendo información. Hola Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese bebé? ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante que a mí me encanta, porque como ustedes saben, para mí, para Beatriz Elena Navia, una de las grandes fuentes, de las grandes raíces de nuestra enfermedad, de las enfermedades, es ese trabajo que hacemos a nivel de nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo para ser conscientes emocionalmente, para darnos cuenta en cada momento de nuestra vida cuál es esa emoción que se está generando en nosotros y si está de acuerdo, si está en coherencia con lo que yo estoy viviendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algo bien general y bien particular en los seres humanos, y es que en nosotros los seres humanos no reaccionamos a la situación en sí, sino que reaccionamos de acuerdo a la interpretación que le damos a esa emoción, a esa situación, perdón. Entonces, si yo tengo un altercado con mi jefe, yo no reacciono por el altercado con mi jefe, porque puede que el altercado no haya sido muy grande, simplemente me llamó la atención porque me demoré en entregarle un trabajo. Y mi jefe se me volvió a ir YouTube, entonces vamos a seguirlo por Instagram. Y mi jefe, simplemente, ¿qué hace? Mi jefe me llama la atención, me dice: Beatriz Elena, presentaste tu trabajo un poquito tarde, yo lo necesitaba esta mañana, por favor, para la próxima vez me lo presentas más temprano. Y para mí eso es la locura. Entonces yo le doy a eso una interpretación.
Y de acuerdo a la interpretación que yo le doy, es que yo genero esa emoción en mí. Entonces, por eso los seres humanos somos tan particulares, porque generalmente no reaccionamos a la situación, sino que reaccionamos a la interpretación que le damos a esa situación. Entonces, ser conscientes emocionalmente significa simplemente ser conscientes de nuestras propias emociones, de las emociones de los demás, para poder verlas, para poder saber si están en coherencia con aquello que yo estoy viviendo, y de acuerdo a mi observación, yo poderlas transformar, poderlas cambiar, poderlas modificar. Y aquí es muy importante que tú te preguntes cuántas veces al día tú eres consciente de esa emoción que estás sintiendo. ¿Sabes exactamente en qué parte de tu cuerpo se está manifestando? ¿Eres consciente de qué mensaje te está entregando esa información, esa emoción, ese sentimiento, ese sentir que tú tienes dentro de ti? ¿Sabes exactamente a qué se refiere? Entonces, aquí es muy importante que comprendamos que las emociones son la manera en que nosotros los seres humanos nos adaptamos al medio y aseguramos una supervivencia. Sin embargo, nosotros catalogamos como todo, vivimos en un mundo dual donde nosotros le damos una interpretación a cada una de las cosas que estamos viviendo, y esa interpretación que nosotros le damos a esa situación que nosotros estamos viviendo nos hace calificar esa emoción de positiva o de negativa. Pero en ningún momento la emoción negativa es una emoción mala. Todas las emociones nos llevan a un trabajo de reconocer lo que verdaderamente somos. Nos lleva a un trabajo para lograr nuestra propia evolución. Y allí es donde está ese gran tesoro de ser un consciente emocional. Porque nuestras emociones siempre llevan un mensaje. Y este mensaje nos lleva a una acción. Cuando yo soy consciente de mi emoción, tengo la total observación de qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, qué me produjo esa emoción, cómo la estoy manifestando, si está de acuerdo con la situación o si por el contrario estoy viviendo a través de esa situación una emoción desbordada y completamente descontrolada. Simplemente lo que hago es parar, darme cuenta de lo que está sucediendo en mí para poderla transformar. ¿Por qué? Porque es muy importante que conocer esas emociones, ser consciente de esas emociones y ser capaz de transformarlas. Aunque no es una tarea fácil y no es una tarea que nos lleve, digamos, rápidamente a lograr ese gran aprendizaje, esa evolución en nuestra conciencia, sí es muy importante empezar a ejercitarnos en ser un consciente emocional. Porque cuando nosotros somos unos conscientes emocionales, permitimos que el equilibrio retorne a nuestro cuerpo físico y todos los desórdenes que se suscitan a través de esas emociones que se comprimen en nosotros porque no las expresamos,
evitemos con esto enfermarnos, sentir síntomas, sentir molestias, sentir miedo, sentir angustias, sentir sensaciones de carencia, sentir sensaciones de no merecimiento. Aunque, como siempre les he dicho, nosotros no nos merecemos nada, porque nosotros somos los dueños de todo. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectarnos con esa información que está en el campo de infinitas posibilidades para hacer match con esa energía y poderla manifestar en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ignorar que nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales van de la mano con toda la programación, con todas las creencias, con todos los programas, con todas las limitaciones, con todos esos votos, con todos esos arquetipos que nosotros tenemos en nuestra cabecita y están muy conectadas con esas heridas de la infancia, con esas heridas emocionales que se crean en ese espacio transgeneracional. Recordemos, y aquí es como un paréntesis, que nosotros cuando 9 meses antes de la fecundación, la mamá empieza a guardar absolutamente todas las emociones positivas o negativas que va recibiendo de su entorno, de su trabajo, de su pareja, la relación con su mamá, y eso todo se va guardando. Y en ese espacio transgeneracional que está desde los 9 meses antes del embarazo hasta aproximadamente los 3 años, ahí es cuando el niño va desarrollando todas estas heridas de su infancia para protegerse del medio, porque ese medio es el que le proporciona a él la seguridad, pero él va viendo que ese medio no lo acepta, porque el adulto empieza a rechazarlo, el adulto le empieza a decir, es que tú eres muy necio, es que tú no obedeces, es que tú no te comportas como debes comportarte, es que tú, entonces el niño empieza a crear esas máscaras para poderse proteger de ese medio. Entonces, cuando nosotros, y esas heridas tienen mucho que ver con la reacción que nosotros tenemos ante las situaciones, o sea, con el comportamiento de nuestras emociones. Entonces, es muy importante comprender esto, porque nosotros tenemos que comprender que las emociones no son la realidad, pero las emociones sí nos hacen disfrazar la realidad. Oigan lo importante, la emoción no es nuestra realidad, porque la emoción yo la manifiesto de acuerdo a lo que yo he percibido, pero sí distorsiona la realidad, sí la trastorna, sí le da un enfoque diferente de acuerdo a mi sistema de creencias, a mis pensamientos y a la manera como yo acciono. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hacemos un comentario que no tiene la mayor importancia a nuestra pareja, a nuestro jefe, a la mamá, a un hijo, a un compañero de trabajo? Y resulta que hacemos el comentario, pero no esperamos absolutamente nada, y de pronto sentimos que de la otra parte hubo una reacción desbordada. Es decir, se descompuso, se trastornó, se enloqueció, como decimos aquí en Colombia. Entonces, ¿eso a qué se debe? ¿A lo que yo le dije? No. Simplemente se debe a que se disparó una memoria que esta persona tiene en su inconsciente. Y por una palabra, por un
por algo que yo hizo en él que esa emoción se disparara y reaccionara de esa manera desbordada ante la agresividad, con una rabia, con una tristeza, con un dolor, como sea. Entonces, ¿aquí qué significa esto? Que nosotros muchas veces, vuelvo y le repito, no reaccionamos a la situación, sino que reaccionamos a la interpretación que le damos a esa situación. Y esa interpretación está guardada en nuestro inconsciente. Por eso es tan importante el estar permanentemente observándonos. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo me estoy sintiendo ante esto? ¿Por qué me molesta? Entonces, allí es cuando nosotros nos damos cuenta de que no estamos respondiendo al evento en sí, a esa situación, sino que estamos respondiendo a esa memoria que tenemos en nuestro inconsciente. Recordemos que nuestro inconsciente es un gran archivo, y ese gran archivo tiene una cantidad de divisiones, de compuertas, y cada compuerta tiene una llave. Y esa puerta, o esa compuerta, o ese archivo, o ese cajón, se abre ante cualquier hecho que se dispare ante ti y te recuerde algo que tú no hayas solucionado. Por eso es tan importante el solucionar nuestras situaciones, el solucionar esas emociones que tenemos comprimidas. Por eso es tan importante el ser consciente de ellas. Por eso un ser, cuando es consciente emocionalmente, se permite entender, se permite comprender cómo nuestras reacciones emocionales están dadas por esas circunstancias reales, esas circunstancias presentes, o están siendo dadas por unas situaciones del pasado que yo simplemente estoy trayendo a mi memoria. Y recordemos que la mente no tiene tiempo. En la mente no hay tiempo. En la mente no hay pasado ni hay futuro. En la mente lo único que existe es este momento. Entonces, para la mente no hay recuerdo. La mente no sabe si lo que tú estás viviendo es un recuerdo o estás viviendo una realidad en este momento. Entonces, por eso esas emociones, cuando nosotros no nos permitimos observarlas y no nos permitimos como transformarlas en algo bueno, en algo productivo, en esa palanca que nos impulsa a hacer, pues se convierte en una emoción comprimida y lo único que hacen es producirnos muchísimo daño, tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional. Entonces, ¿qué es importante comprender aquí? Nosotros tenemos diferentes maneras de reaccionar. Se presenta un evento y ese evento produce un pensamiento. Simplemente produce un pensamiento. Cuando ese pensamiento se produce, yo genero una reacción en mi cuerpo. Y esa reacción en mi cuerpo es una evidencia sensorial. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Cuando yo soy consciente de ese qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, me estoy convirtiendo en un consciente emocional. Porque allí es cuando yo puedo decir, esto no vale la pena reaccionar así. Simplemente cambio mi reacción y en vez de explotar y de hacer una emoción desbordada que ofenda, que dañe, que maltrate a la otra persona, simplemente me doy cuenta, me tomo mi tiempo y acciono de la manera correcta que debo accionar. Entonces, ¿qué es importante para que nosotros empecemos a ser unos conscientes
emocionalmente. Lo primero que yo pienso que es supremamente importante es observarnos. Es estar en ese estado de observación permanente. Y para esto es muy conveniente hacer unas paradas durante el día. Y poner, por ejemplo, una alarma cada 2 horas, por ejemplo. Entonces yo estoy trabajando, paro cada 2 horas, me suena la alarma y yo allí me puedo preguntar qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo, qué me está mostrando esto que estoy sintiendo. Si no ha pasado nada, perfecto, seguimos. Si estamos bajo una situación de estrés, bajo una situación de ansiedad, bajo una presión de algún tipo, pues nuestro cuerpo nos va a contar en ese momento qué es lo que estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo y para qué lo estamos sintiendo. Entonces aquí esta parte de la observación es supremamente importante. Otra parte que es supremamente importante es ponerle un nombre. Yo tengo que ponerle un nombre a esa emoción. Yo no me puedo quedar así, como que no, es que estoy sintiendo este malestar, tengo un hueco en el estómago, tengo un vacío en el estómago, tengo una gastritis, tengo algo que me está incomodando, estoy sudando y no sé por qué, tengo como una taquicardia, como que tengo ansiedad, pero no sé por qué. Hay que ponerle un nombre a esa emoción. Y hay que procurar ser consciente de a partir de qué momento empecé yo a sentir eso, esa sensación, ese cambio en mi comportamiento corporal, porque la emoción es esa antena que te comunica tu cuerpo interior con el exterior. Cuando tú aprendes a leer tu cuerpo, tienes la mitad de la vida ganada, porque es esa antena que te está diciendo: por aquí estás mal, va a pasar esto, mira tu reacción, que la reacción no fue la correcta, mira cómo reaccionaste con esto, porque tú eres consciente de todo lo que se expresa en la parte interior de tu cuerpo. Entonces es muy importante ponerle un nombre a esa emoción, a eso que tú estás sintiendo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? El sentimiento es el concepto que yo tengo de lo que estoy sintiendo. El sentimiento es mental. Y la emoción es la evidencia, lo que yo siento dentro de mi cuerpo. Es esa manifestación que hace mi cuerpo a través de lo que se está manejando, de la situación que yo estoy viviendo. Otro de los aspectos súper importantes es leer, es sentarnos a leer sobre las emociones, conocer los diferentes tipos de emociones, conocer, por ejemplo, que el miedo que nosotros hemos catalogado como algo para defendernos, para defender nuestra supervivencia, y que es el miedo a los aviones, o es el miedo a las culebras, o es el miedo a las arañas, y que eso genera en nosotros un rechazo porque está atentando contra nuestra supervivencia. Ese es un tipo de miedo, pero no es todo el miedo. Nosotros tenemos bajo esa gran sombrilla del miedo efectos del miedo como los celos, el apaciguamiento, la carencia, la enfermedad, la pobreza, el abandono, los celos, la frustración, la ira. Todos esos son efectos del miedo. ¿Por qué son efectos del miedo? Porque nos apartan de lo que somos. Y cuando a nosotros algo nos aparta de lo que somos, se nos produce un miedo. Entonces es muy importante comprender que el miedo no es solamente el hecho de no tenerme que defender de algo, sino que bajo esa sombrilla del miedo hay una cantidad de efectos que hacen que en mi
realidad yo reaccione para defenderme de eso, pero lo hago de una manera inconsciente. Entonces es muy importante conocer toda esta información, es muy importante darnos el tiempo de conocer la información, de conectarnos con cada una de esas emociones, de identificar en qué emoción permanezco. ¿Será que yo permanezco en una emoción de rabia permanentemente? ¿Será que yo permanezco en una emoción de estar a la defensiva? ¿De estar en prevención? ¿De estar en control? ¿De estar en desconfianza? Entonces todo me genera desconfianza. ¿En qué emoción permanezco? Es muy importante el darnos cuenta de eso. ¿En qué emoción se maneja mi vida? También es supremamente importante meditar. Yo pienso que la meditación es ese estado de conexión con nosotros mismos donde nosotros empezamos a conocernos, a reconectarnos con lo que somos. Y hay meditaciones súper hermosas. IRB tiene 1000 meditaciones y hay una meditación gratis de IRB que se llama la meditación para activar el poder oculto del ADN. Precisamente ayer 13 empezamos nuestro 9º ciclo de esa meditación. Es una meditación gratuita, pero es una meditación que nos conecta con la paz, nos conecta con la neutralidad, nos elimina el juicio, nos elimina la crítica, nos elimina el control, nos lleva a ese estado de ecuanimidad permanente. Entonces es una meditación súper, súper hermosa. Si deseas adquirirla, escríbeme por mi WhatsApp o por aquí y yo te envío el link para que la descargues. Es una meditación que dura 20 minutos en la fase, digamos, flash. Hay otra que se puede hacer un poquito más larga, que dura 35 minutos, que tienen 13 minutos de silencio, donde empezamos a recibir toda la información de esa mente única universal que nosotros nos conectamos a través de nuestra sabiduría. Entonces activamos todo este canal de comunicación para conectarnos con esa rejilla universal, con ese campo cuántico, como nos dice Juan, con ese campo de infinitas posibilidades donde están todos los recursos para ti. Entonces es muy importante meditar. Es muy importante el respirar, el que tú respires, el que tú seas consciente de tu respiración, el que tú seas consciente de la forma como estás respirando en cada momento. Entonces, si vas a parar cada 2 horas, date cuenta de cómo estás respirando. Date cuenta de si estás respirando a nivel de la parte superior o de la parte media, o estás llevando tu respiración hasta tu jara, hasta esa fuerza de vida, hasta esa fuerza vital. Recuerda que tu fuerza vital está 4 centímetros abajo de tu ombligo y lo ideal es respirar allá, llevar el aire allá, a ese jara. También, si ves que definitivamente hay un proceso muy profundo en ti, que tienes una emoción que no te deja vivir, que tienes una emoción que te perturba, que tienes una emoción que no te permite estar en relaciones armoniosas con tu pareja, estar en relaciones armoniosas con tu familia, con el trabajo, pues pide ayuda. Pide ayuda. Hay unas terapias hermosísimas. A través de IRB tenemos unas terapias hermosas, donde te podemos ayudar a que te reconectes contigo, a que vuelvas a encontrarte contigo. Porque cuando nosotros tenemos esa cantidad de emociones comprimidas y no nos damos el permiso de sacarlas, pues vamos perdiendo nuestra conexión con nosotros, nos vamos separando. Y esa separación es la que hace que nos enfermemos. Entonces es muy, muy, muy importante que tú empieces a comprender y te empieces a dar cuenta de lo importante que es el ser un emocional consciente. Y el ser un emocional consciente
Yo no te estoy diciendo que sea fácil, no, porque no es fácil, porque durante no sé cuántos años puedas tener, nos han llevado a vivir en el caos, en emociones que no somos capaces de experimentar o de expresar, porque usted no puede expresar esas emociones. ¿Para qué lloras si eso no vale la pena? ¿Para qué sientes eso? ¿Para qué gritas? ¿Por qué te ríes tan duro? Entonces nos enseñaron a comprimirlas. Entonces no, por eso el sentir la emoción en nuestro cuerpo nos cuesta tanto trabajo, porque como nos quitaron esa capacidad de sentir en nuestro cuerpo, entonces nos cuesta mucho trabajo experimentar esa sensación. Pero tenemos que empezar a trabajar para recuperar ese estado de conexión con nuestras emociones. Es muy importante que nosotros comprendamos que hay diferentes como grados en donde nosotros experimentamos esa emoción. Entonces el primer grado o el primer nivel se hace a nivel de nuestro cuerpo, de esa evidencia sensorial. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Entonces digo, tengo un nudo en el estómago, no me encuentro bien, me está palpitando mucho el corazón, tengo sudoración, me está palpitando la cabeza, me está ardiendo el estómago. Entonces allí está esa evidencia sensorial. Ese es el primer nivel de la emoción. El segundo nivel de la emoción es la tendencia a la acción. Entonces yo siento la emoción y quiero reaccionar, quiero hacer algo. Entonces tengo esta emoción aquí, entonces yo prefiero irme, no, yo prefiero no ver esto. Y trato y me huyo. Es como esa acción de huir, de escapar de eso que no quiero ver, de eso que no quiero vivir, de eso que no quiero experimentar. El otro nivel, que es el tercer nivel, es una emoción única. Entonces, ahí es cuando yo le pongo el nombre a la emoción. Entonces, tengo miedo, tengo rabia, tengo susto, tengo alegría, estoy contenta, estoy feliz. Le pongo un nombre, identifico la emoción. Pero hay un cuarto nivel, que es el nivel donde yo empiezo a combinar una emoción con otra. Entonces, esa emoción primaria, que era tengo miedo, si yo le empiezo a combinar otro tipo de información, esa información primaria, esa emoción primaria de tengo miedo, se va a hacer mucho más grande cuando yo la combino con otra emoción. Entonces tengo miedo, entonces el miedo ya se me va a unir a una sudoración, por ejemplo, o a un aumento de mis palpitaciones. Entonces eso hace que la emoción de miedo se vuelva mucho más grande. Y el quinto nivel es ya coger esa emoción primaria y combinarla con pensamientos, con acciones, con expresiones. Entonces allí es cuando yo no reacciono a lo que está sucediendo, sino a la interpretación, que mis pensamientos, mis acciones, mis expresiones y el conglomerado de emociones que me están aumentando, me están empoderando esa emoción primaria, generan en mí. Entonces allí es cuando yo empiezo a vivir el caos. Me descontrolo completamente, el estrés, la ansiedad, la angustia, los momentos de pánico se apoderan de mí y ya yo no puedo tener el control porque ya lo perdí, porque ya todo se fusionó para que esa emoción primaria tomara una gran fuerza y se desbordara. Entonces allí es cuando yo pierdo el control y es la emoción la que genera ese momento en mi vida, la que hace que mi vida sea manejada y sea trabajada a través de esa emoción. Muy bien, mis amores, preguntas, dudas, inquietudes. No sé qué pasó en YouTube, se fue, pero bueno, aquí pudimos con Instagram.
De todas maneras, un beso gigante. Gracias, 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 gracias infinitas. Nos vemos la semana entrante con otro tema súper, súper importante que espero les guste y nos lleve a salir de ese piloto automático. Un abrazo, los amo, chao, chao, chao.